grave, no solo en Córdoba, sino en varios. Noticia judicial nuevamente, Sergio Barbosa, lo que tiene que ver con la citación e imputación de cargos a Juliana Guerrero, quien trabajaría en el Ministerio del Interior y después fue viceministra de Juventudes, ¿no? Era viceministra de Juventudes. Fue designada, Camila, acuérdese usted que eso nunca se materializó, pero sí, pues el revuelo empezó después de que subieran su hoja de vida a la página de aspirantes de la presidencia. Y que se conociera que ella pues no tenía los títulos que decía tener. ¿Para cuándo fue la audiencia programada, Sergio? Camila, la saludo nuevamente. Sí, mire, el próximo viernes 27 de febrero será esta audiencia de imputación en contra de Juliana Guerrero por 2 delitos. Estamos hablando de fraude procesal e ideológica en documento público. Esto, ustedes bien lo comentaban allí en la mesa, es por la expedición de los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable que acreditó Juliana Guerrero para posesionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Igualdad. Apenas ayer la Fiscalía pues anunciaba imputación en contra de Juliana Guerrero por estos títulos que recibió de la Fundación San José, y es que de acuerdo con la Fiscalía esta investigación determinó que los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable atribuidos a Juliana Guerrero pues habrían sido expedidos sin el cumplimiento de los requisitos académicos que exige la ley, es decir, serían presuntamente irregulares. Y también ha señalado el ente acusador que durante una inspección judicial realizada en esa universidad se pudieron recopilar registros académicos y administrativos que indicarían entonces que Juliana Guerrero no habría asistido a clases ni presentado las evaluaciones necesarias para obtener estos 2 títulos universitarios. El caso, recordemos, tomó relevancia pública luego de que estos 2 títulos fueran precisamente utilizados para respaldar la aspiración de Juliana Guerrero a un cargo viceministerial, pero la noticia hasta ahora es que será el próximo viernes 27 de febrero cuando Juliana Guerrero será imputada por la Fiscalía por estos 2 delitos, Camila. Gracias, Sergio. Ayer que no fue un día de buenas noticias para el gobierno nacional en torno a 2 de sus funcionarios que han defendido enormemente, que es el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a Juliana Guerrero, que es esta funcionaria del Ministerio del Interior, muy cercana a Armando Benedetti, ¿no, Sebastián? Sí, muy cercana. Además, yo ayer, Camila, la estuve viendo en el Código Caracol y quedé atorado con lo que usted contó de Juliana Guerrero. Que le respondió el gobierno nacional al Tribunal de Bogotá diciendo que no, que la mantuvieran como delegada del gobierno nacional en la Universidad del Cesar. Recordemos a los oyentes que de pronto no están familiarizados, el gobierno tiene cupos en muchas universidades públicas del país y en la Universidad Pública del Cesar, Juliana Guerrero es su representante y a pesar de todo lo que ha salido, la mantienen. Es lo que uno no entiende, ¿por qué será que a pesar de todo eso siguen manteniendo a este tipo de personas? Como por ejemplo el caso de Ricardo Roa, que yo creo que no es porque se esté diciendo que es culpable antes de que vaya a juicio, pero pues una persona con ese ruido no debería estar en ese cargo. Y además, Camila, en época electoral, por más de que el funcionario se queda a defenderse en el poder, yo creo que electoralmente esto al gobierno no le conviene. Pues no lo sé, eso tenemos que verlo con las encuestas, pero lo cierto es que en Colombia, Sebastián, según se conoció hoy muy temprano, se profundiza la percepción de la corrupción en el gobierno nacional o en los gobiernos en general. Eso lo publicó Transparencia por Colombia, que reveló que obtuvimos el puesto número que obtuvimos 37 puntos sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción, cayendo 2 puntos frente al 2024. Es decir, hoy los colombianos pensamos que nuestro país es más corrupto que el año pasado. Y yo creo que tienen razón, porque la cantidad de cosas que hemos conocido de casos de corrupción es enorme. Sí. Entonces uno dice, bueno, se quería una transformación, llegan otros distintos a gobernar y terminamos en la misma corrupción. Sí, y eso no quiere decir, Camila, que antes éramos Suecia ni Suiza, porque no lo éramos, y también tanto este programa como muchos colegas han trabajado en mostrar eso, pero sí lo de este gobierno ha sido en el tema de corrupción notable. Pero hablando de corrupción, hubo unos audios que se conocieron del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras que publicó nuestro colega Juan David Laverde en Noticias Caracol, que lo deja uno atónito, que yo creo que pasó un poco así como de agache, pero son unos audios que de verdad son muy sorprendentes porque cuentan cómo pues en este país parece la corrupción enquistada desde siempre. Es que le iba a decir, Camila, es un informe extraordinario de nuestro compañero de Noticias Caracol, y un poco quedó este informe ensanduchado entre Bad Bunny y entre Ricardo Roa, entonces creo que se perdió ahí, pero me parece que hay que reconocerlo porque a mí me encantó. Se llama, y lo recomiendo, eso obviamente está en las redes sociales de Noticias Caracol, la letra menuda de los cupos indicativos.
Rápidamente le cuento la historia. Roberto José Herrera es un representante de la Cámara por el Magdalena que la Corte Suprema de Justicia lo condenó por 9 años por tráfico de influencias en el tema de los cupos indicativos. Este señor Roberto José Herrera señaló en muchas de las audiencias, yo creo que a muchos de esta mesa les debe sonar el ex senador Luis Eduardo Díaz Granados, de esa casa Díaz Granados que Caicedo tantas veces dijo, esta es la casta del Magdalena. El señor Díaz Granados, Camila, fue 12 años congresista y aparentemente en el 2012 le habría vendido a este señor Roberto José Herrera un cupo indicativo, el derecho a un cupo indicativo por el 8% de un contrato. Y a partir de ahí, Marco Antonio Rueda, que es el magistrado de la Corte Suprema de la Sala de Instrucción que tiene estos dos procesos, acusa a Luis Eduardo Díaz Granados, importante senador, que está señalado por esto que es gravísimo. ¿Qué es lo que se ha dicho históricamente, Sebastián, de cómo el Ejecutivo compra a los congresistas o cómo los congresistas extorsionan al Ejecutivo? Porque uno ya no sabe de quién es la responsabilidad, porque el Ejecutivo parece que frente al Congreso no tiene otra opción, porque los congresistas terminan extorsionando con esos famosos cupos indicativos. Sí, es un sistema delictivo, Camila, en dos vías de corresponsabilidad. Entonces, al final, lo que hace el magistrado Marco Antonio Rueda es cita a un montón de gente y sobre todo las comisiones económicas, porque Roberto José Herrera dice que la madre de la corrupción de los cupos indicativos son las comisiones económicas. Claro, es que, mire, yo he visto gente de las comisiones económicas que trabaja en esas comisiones, no solo congresistas, sino de todo. Y uno dice, aquí con ese sueldo no pueden estar manteniendo ese nivel de vida. Vivir a lo grande. Sí, o sea, uno, fíjese siempre en las comisiones económicas. Entonces, bueno, el magistrado Marco Antonio Rueda cita a todos estos congresistas y ellos no dicen mucho, pero a uno, yo creo que el citado más importante de este caso es Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la Nación, en calidad de testigo lo llaman, no es que lo estén acusando a él. Y Camila, yo saqué 2 audios que son para mí impresionantes de lo que es los cupos indicativos en el país. Entonces vamos a ir 2 audios, pónganle mucha atención de lo que para Germán Vargas Lleras, sentado en la Corte Suprema de Justicia ante el magistrado Marco Antonio Rueda, le narra cómo han funcionado los cupos indicativos en el país, no en muchos gobiernos. Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente, ex ministro, ex congresista, ex candidato presidencial, fue concejal. O sea, si hay un político que conoce cómo funciona el Estado colombiano, se llama Germán Vargas Lleras. Para abajo, todo el Estado. Porque además lleva toda la vida. O sea, ese señor solo ha trabajado en el sector público. Y familia de presidencial. Entonces, bueno, vamos a oír a Germán Vargas Lleras en este primer relato de cómo funcionan los cupos indicativos. Durante muchísimos años, los llamados cupos indicativos han sido utilizados por los diferentes gobiernos. Le diría que básicamente para comprar apoyos políticos en el Congreso. A un parlamentario le asignan un determinado monto de dinero. El parlamentario señala a qué entidad del nivel territorial, mediante un contrato interadministrativo, le va a ser trasladada la suma. Y la práctica nefasta en este país es que siempre son designados a alcaldías de copartidarios o de personas afines. Es decir, dice, muchas veces le terminamos dando el contrato del cupo indicativo a un senador amigo. Claro, porque es la manera de que les aprueban los proyectos en el Congreso de la República. Y lo increíble es que el congresista dice, me hace el favor y ese cupo indicativo es un contrato que le tiene que dar a esta entidad, a la alcaldía, a la gobernación. Imagínese usted ayer que estábamos oyendo la propuesta de Roy Barreras diciendo que quería unificar los periodos presidenciales y de gobernaciones y alcaldías. Entonces al final, Camila, y antes de dar el segundo audio, el congresista que tiene derecho a ese cupo indicativo, listo, trae el contrato en el Magdalena y él le lleva al alcalde, al contratista, y ahí pues se reparten la coima o el serrucho entre ellos. Ahora vamos a oír, Camila, cuáles son las entidades protagonistas de este sistema de